Vosotros ya sabéis, lo sabéis perfectamente que soy un gran fanático del mundo de los videojuegos. Es algo que va mucho más allá que un mero entretenimiento. Lo sabéis perfectamente, hay muchas pruebas, ¿no? Con respecto a ello, ¿no? En un episodio en concreto hablé un poquito de que a veces los juegos llegan a tal punto que pueden ayudarte con respecto a la ansiedad, ¿no? Con respecto a una situación mala, crítica, ¿no? Mentalmente hablando, emocionalmente hablando, ¿no? Esto me ayudó mucho a mí el mundo de los videojuegos porque te ayuda a entretenerte, te ayuda a olvidarte de lo que te está pasando en un principio, ¿no? En la vida real. Y por lo tanto es algo que yo tengo muy presente en el mundo de los videojuegos. A pesar del tiempo, a pesar de que ha pasado, bastante tiempo de ese comienzo, ¿no? Con respecto a mí, al mundo de los videojuegos, a pesar del tiempo, a pesar del transcurso del tiempo, tengo presente aún las ganas de jugar. Quizás no tanto como en un principio, pero sí tengo aún las ganas de jugar, ¿no? A veces, pues, bueno, por tiempo, a veces simplemente cambian los gustos, a veces, pues bueno, no te apetece tanto jugar, pero las ganas siempre están ahí. A pesar de que estén en cantidad un poquito reducido, a pesar de eso, están ahí las ganas. Siempre están las ganas, ¿cómo no echarte una partida? Ya sabéis que a mí el mundo de los juegos me apasiona, ¿no? Como he dicho yo en un principio, el tema del episodio que yo explicaba por qué a mí me ayudaban los videojuegos, ¿no? En los momentos más tensos con respecto a la ansiedad. También ha habido juegos muy interesantes, bastante infravalorados, que se llama, por ejemplo, la saga de Silent Hill, que es una saga bastante psicológica, bastante interesante, terror psicológico, ¿no? Y es algo que a mí me gusta mucho, lo sabéis perfectamente, ¿no? Sin embargo, en este episodio vamos a hablar de un juego que comparte género con Silent Hill, Survival Horror, ¿no? Un género que a mí me interesa mucho, a mí me gusta mucho, y es Resident Evil. Resident Evil es, digamos, la vertiente de terror más hollywoodiense, ¿no? Sí que es verdad que hay juegos y juegos, ¿no? Hay perspectivas y perspectivas. Por ejemplo, no puedes comparar Resident Evil 1 con el 5. De hecho, son muy dispares, ¿no? Con respecto al género incluso. Porque puede ser un survival horror, pero también tiene una vertiente de acción. Sin embargo, no voy a hablar del 1, del 2, ni del 3. Vamos a hablar un poquito del juego de moda, ¿no? Por excelencia, el que va a ser posiblemente el GOTY. Resident Evil 4 Remake. Yo puedo decir que el Resident Evil 4 original le tengo mucho cariño. Es un juego que, a pesar de que tiene, bueno, a veces algunas cantadas, algunas flipadas con respecto al guión, con respecto a, bueno, ciertas cosas que dices, ostras, quizás esto no encaja mucho con el tono del juego, con el tono de las sagas en general, es algo que revolucionó e hizo escuelita con respecto a los juegos survival horror de acción, ¿no? En tercera persona con la cámara al hombro, ¿no? Son un tipo de juegos que a mí me gustó mucho, y Resident Evil 4 fue el que plantó la semilla y que hizo escuelita, básicamente, ¿no? Fue un gran ejemplo para muchos shooters, para muchos survival horror. Y debo decir que Resident Evil 4 original es un juego que le tengo mucho cariño. De hecho, posiblemente también por nostalgia. Ya no estoy hablando de simplemente por el hecho de que es un gran juego. No, también un cierto componente de nostalgia. Para mí es mi Resident Evil favorito, ¿no? Porque al final Resident Evil 4 es un juego que se compone por muchos escenarios, ¿no? No solo es un mismo escenario, por ejemplo, en el pueblo, ¿no? De hecho, el juego se supone que transcurre en España, ¿no? En un pueblo desolado de España. Sin embargo, digamos que el doblaje de los NPCs, de los aldeanos que te atacan, son infectados por las plagas, ¿no? Tienen doblaje mexicano, tienen un doblaje latinoamericano. Y es curioso, ¿no? Es curioso cómo Japón tiene la visión con respecto a nosotros, ¿no? Que parece que se supone que tenemos ese acento mexicano cuando ni mucho menos, ¿no? Tenemos un acento castellano. Y de hecho tenemos varios dialectos. Pero bueno, sin embargo, es algo que es curioso, que ya es icónico, ¿no? A pesar de lo ridículo que es, a pesar de lo gracioso que es icónico dentro de la saga, es icónico dentro del mundo de los videojuegos. Se han hecho muchos memes, se han hecho muchas bromas con respecto a los ganados. ¡Cogedlo! ¡Ahí está! ¡Acá! ¿Sabéis? ¡No dejes que se escapen!
Me acuerdo una anécdota que es: no dejes que se escapen de la isla. Esa parte en concreto la dice en el pueblo. Y dices, ¿qué sentido tiene decir el tema de la isla en un pueblo? Es curioso porque lo que hicieron es lo siguiente. Es pegarte un spoiler como una casa. Porque al principio empiezas en un pueblo. Empiezas en un pueblo apartado de España. ¿De acuerdo? Bien. Avanzas y al final Resident Evil 4 es un Resident Evil que se compone por muchos escenarios, como he dicho yo anteriormente. Pasas con el pueblo, también pasas por un lago, pasas por un castillo, el castillo de Salazar, y por una isla. De hecho es la última sección del juego, la isla remota, ¿no? Donde, de hecho, es una isla donde se componen militares, ¿no? Al parecer es como un puesto militar, ¿no? Bastante grande, es una isla. Pero es curioso que digan eso los aldeanos en la primera parte del juego. No dejes que se escapen de la isla cuando no estás en ninguna isla, ¿no? Al final son cosas que son muy graciosas y que no tienen ningún sentido, pero le coges cariño, ¿no? Con el paso del tiempo le coges mucho cariño. Y vaya, en tema de la jugabilidad, como he dicho en principio, fue muy innovador, ¿no? Resident Evil 4 original fue muy innovador. El tema de cámara en el hombro, el tema de la mira láser, ¿no? De hecho, todas las armas en ese juego tienen mira láser, cosa que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho la mira láser. Sí que es verdad que ahora con el remake no es así. Sí que hay, digamos, armas que pueden utilizar mira láser, pero no son todas. Sin embargo, en el original eran todas. Y tiene personajes característicos de la saga, personajes icónicos de la saga, como Leon S. Kennedy, ¿no? Que a mí es un personaje que me hace mucha gracia porque es un estereotipo de protagonista cool, ¿no? Pero que mola mucho, que me gusta mucho, ¿no? Leon S. Kennedy. También está Ashley Graham, que mucha gente se queja mucho de ella porque, bueno, se supone que ella es la que es rescatada por Leon, ¿no? Al parecer, bueno, os cuento un poco la historia. Al parecer, la hija del presidente es raptada y llevada a una isla, disculpad, a un lugar remoto de España, de Europa, ¿no? Y por lo tanto Leon tiene que ir allí a rescatarla. ¿Por qué tiene que ir Leon solo? Porque al parecer no quiere que la información se filtre y por lo tanto tiene que estar, digamos, la misión tiene que ser lo más secreta posible, ¿no? Por lo tanto tiene que ir una persona en concreto. Bueno, es una excusa un poquito cogida con pinzas, pero bueno, lo compro. Y Ashley es la chica, es la hija del presidente. Y a veces, bueno, a ver, el tema de la inteligencia artificial de aquella época era un poco complicada y por lo tanto había momentos que eran un poco, te sacaban de quicio, ¿no? Con respecto a Ashley. Sí que es verdad que hay momentos que es un poco complicado de analizar, ¿no? Pero se ha vuelto muy icónico, ¿no? Al final es una chica que está en un lugar totalmente diferente, que está muy perdida, ¿no? Y bueno, al final siempre recurre al héroe protagonista, ¿no? Que sería Leon S. Kennedy. Es un juego que marcó. De hecho, es uno de los mejores juegos de Resident Evil y de la PlayStation 2 y de la GameCube, ¿no? Porque de hecho primero salió en GameCube de forma exclusiva por un año, creo que era. Limitado, era una exclusividad limitada, de duración limitada. Sin embargo, salió primero en GameCube. De hecho, en GameCube fue donde yo lo jugué, ¿no? Donde lo jugó mi padre. Yo recuerdo muchas ocasiones, porque en 2005 no tenía tampoco la capacidad cognitiva para jugar, hace ya mucho tiempo de eso, pero yo recuerdo muchas ocasiones porque mis padres, antes de que yo fuese un proyecto en sí, incluso mucho antes de que yo fuese un proyecto, ya mis padres jugaban a Resident Evil, jugaban el Super Horror, les gustaba. Recuerdo anécdotas que me contaba mi madre con que mi padre jugaba y mi madre le veía cómo jugaba y le ayudaba también los puzzles, le ayudaba como a dónde dirigirse, ¿no? De hecho yo jugaba mucho a Resident Evil 1, ¿no? También jugaba en el 3, de hecho yo tengo por ahí tengo el 3 clásico de la PlayStation 1 por ahí. Y son anécdotas que me contaba mi madre y que al final, yo creo que por genes y ya por la idiosincrasia de tu casa se me pegó el tema de la fiebre de Resident Evil. El papel de mi madre fue sustituido por mí, con respecto a ver una persona jugar, ¿no? Que sea mi padre en concreto. Recuerdo que jugaba a la GameCube, ¿no? De hecho, tengo por ahí el juego de la GameCube, con ese disquito tan pequeño, ¿no? De la GameCube, de Resident Evil 4, del original.
Lo recuerdo perfectamente, que mi padre jugaba y yo detrás. Yo tenía mucho miedo con Resident Evil 4, me daba mucho miedo Resident Evil 4. Había ocasiones que eran terroríficas. Me acuerdo de la mano, no sé, la mano izquierda o la mano derecha de Salazar. Había digamos, un aspecto en concreto, una sección del juego donde pasabas por pasillos angostos, donde mientras pasabas todo estaba oscuro, muy oscuro. De hecho, me recuerda mucho a ese estilo metálico, ese estilo oxidado de Silent Hill, pero sin embargo con otra vertiente más Resident Evil, ¿no? Yo recuerdo esa sección porque tenías que derrotar a la mano. Bueno, había una opción de simplemente pasar de él de largo o matarlo. Yo al paso del tiempo, ¿no? Porque a partir de que mi padre jugaba, tuve ganas también yo de jugar. Intentaba siempre matarlo, porque te otorgaba un tesoro que podías venderlo a un mercader llamado el Buhonero, ¿no? Que es mítico también. Welcome, stranger. What are you buying? What are you selling? Y bueno, son cosas que al final se te quedan impregnado en la cabeza, según qué sonido, según qué efectos de sonido, la música. Es algo que a pesar del paso del tiempo se te queda en la cabeza, Y bueno, el tema de la sección esta de la mano derecha o mano izquierda, no recuerdo, es al azar, creo que se llama el U3, algo así. Bueno, es una especie de insecto. De hecho fue un humano, fue un sirviente de Salazar convertido a partir de una infección, ¿no? En una especie de ¿cómo decirlo? De insecto muy alto y muy letal, creedme cuando digo que es muy letal. Recuerdo esa sección como si fuera ayer, porque me daba un terror, porque escuchaba mientras caminaba, ¿no? Y se escuchaba las pisadas metálicas, ¿no? Del recinto. Mientras yo caminaba, escuchaba, ¿no? Yo juego con cascos, escuchaba. Y bueno, y cuando yo lo veía con mi padre, ¿no? Pero bueno, en según qué ocasión yo recuerdo escuchar los pasos, las patas, ¿no? Las patas de aquel insecto antropoformizado, básicamente, ¿no? Lo recuerdo, esos pasos. No sabías exactamente, porque de hecho es algo que es muy curioso. No sé si es porque está intencionado o no, pero en muchas ocasiones escuchabas los pasos, pero no sabías exactamente de dónde se emitían, ¿no? No sabías un poquito localizar el sonido, ¿no? A veces yo pensaba que estaba delante, a veces pensaba que estaba detrás, izquierda, derecha. No sabías exactamente ubicar los sonidos, ¿no? Es algo que yo le tenía mucho terror porque no sabía exactamente dónde se ubicaba aquel insecto. Son ocasiones que bueno, que en aquel entonces pues te daba mucho terror y ahora con retrospectiva te hace gracia, ¿no? Pero créeme que no te hacía mucha gracia cuando se te presentaba esa situación. Créeme que no te hacía mucha gracia. Son situaciones que al final te sacan una sonrisa porque son anécdotas que se te quedan. Y al final eso son cosas que las compartes también con la familia, ¿no? Con mi padre, yo lo recuerdo siempre. Recuerdo yo estar detrás de mi padre ahí vamos, si fue 2005, pues tendría 3 años, puede que 4. Ahí yo sentado mirando como mi padre jugaba. Y Dios, recuerdo muchas anécdotas. Lo que pasa es que si recopilo tantas anécdotas, al final el vídeo se va a hacer muy largo, más de los que suelen ser, ¿no? Es un juego que marcó. Siempre me marcó. Pasaron ya mucho tiempo. Mucho tiempo. En concreto 19 años. No sé si era 2004 o 2005 cuando salió Resident Evil 4, el original. No lo recuerdo, pero bueno, casi 20 años. Pasaron casi 20 años y salió este juego, Resident Evil 4 Remake, ¿no? Al final es el juego de moda, al final es el juego que ahora mismo está en boca de todos, ¿no? Y es curioso, pero los remakes suelen ser juegos apagados, suelen ser juegos vacíos, suelen ser juegos que es simplemente para sacar dinero, ¿no? Suele pasar también en las películas, ¿no? Por ejemplo, el remake de Robocop, ¿no? Al final los remakes suelen ser para simplemente con el único objetivo de sacar dinero. Sin embargo, en Resident Evil 4 Remake ya vimos que no es así. Y ya también con anterioridad,
unos cuantos años antes, Resident Evil 2 Remake. Fue un gran juego, un gran juego. De hecho, yo lo equiparo mucho con Resident Evil 4, no Remake. Lo equiparo mucho. Ya el Resident Evil 2 original era buenísimo. De hecho, objetivamente puede ser perfectamente el mejor Resident Evil. Perfectamente. Sin embargo, yo por cariño, Resident Evil 4. Pero ya el remake del 2 fue muy bueno, muy bueno. Encima tenías ese complemento, ¿no? Que era el tema de jugar la historia con dos personajes, ¿no? Alternar en dos personajes. Y eso era muy interesante porque daba un gran componente de rejugabilidad. También tenía misiones secundarias o bonificaciones extras, ¿no? Característico de juegos de Resident Evil, ¿no? De hecho, en Resident Evil 4, el original, es cuando empezó el tema de la sección de mercenarios. Era justo en el 4, no sé si el 4 o el 3, pero recuerdo que en el 4 estaba el tema de mercenarios. Era uno de los primeros Resident Evil que tenía el componente de mercenarios, ¿no? Que era un modo de juego que consistía en matar, conseguir combos. A partir de matar y básicamente de conseguir una gran sucesión de muertes, de asesinatos con respecto a los aldeanos, por ejemplo, del pueblo, ¿no? A veces normalmente se situaba en secciones ya vistas anteriormente dentro del propio juego original, ¿no? De la campaña principal, y normalmente se desbloqueaba el tema de los mercenarios después de completar el juego, ¿no? Eso pasaba en el 4, era un requerimiento. No sé si pasa en el 5 así de esa manera, creo que sí. Y la verdad que era muy divertido porque, digamos que te picabas mucho, porque de hecho al acabar la partida te daban un rango. Y te picabas mucho porque querías llegar a la S y siempre alcanzabas a la A y necesitabas llegar a la S sí o sí, no era una deuda para contigo mismo, ¿no? Te picabas mucho. Son modos de juego que no son canon, obviamente, son modos de juego que, bueno, complementan y hacen que el juego sea más completo y mucho más divertido y mucho más rejugable. Resident Evil 4. Como he dicho yo antes, Resident Evil 2 fue una gran prueba de que Capcom puede hacer muy buenos remakes. Resident Evil 2 Remake, con el tema de la comisaría de Raccoon, me parece espectacular lo inteligentemente puesta que está, porque es un escenario que se aprovecha mucho en el juego. Es un escenario que al principio piensas que está vacío o que es pequeño, pero sin embargo es tan extenso, con tanta injundia, con tanta presencia el tema del Raccoon City, ¿no? El tema del departamento de policía de Raccoon City. Es tan denso, tiene tanto contenido, que al final te dura hasta casi al final del juego. ¿Sabéis? Casi al final del juego. Tiene muchas salas secretas en las cuales tienes que entrar por medio de llaves que son difíciles de encontrar, algunas sí, algunas no, que son llaves escondidas, o candados también, que tienen contraseñas que tienes que descubrir por ti mismo, ¿no? ¿Qué claves son? Al final es un escenario muy aprovechado en Resident Evil 2, muy aprovechado, el remake, y también el original también está bastante bien. Son escenarios muy aprovechados. Y de hecho técnicamente el remake, el Resident Evil 2, es espectacular. Se ve, lo juegas ahora, y se ve como si se hubiera sacado ahora mismo el juego. Realmente, es espectacular cómo se ve el juego. Es espectacular. De hecho uno de los protagonistas es Leon S. Kennedy, el protagonista de Resident Evil 4. Disculpad por irme tanto de las ramas, ¿no? Disculpad por esta vertiente diferente con respecto a comentar, ¿no? Porque a veces quizás me tiendo a irme mucho de las ramas, pero yo creo que es necesario también hablar un poquito de ciertos aspectos diferentes, pero bueno, que no son tan diferentes, que complementan mucho al objetivo principal, al tema principal. Capcom presentó la prueba de que Resident Evil con Resident Evil se podrían hacer muy buenos remakes, ¿no? Bueno, ya lo hicieron de hecho con el 1. Pero sin embargo no fue un juego en tercera persona. Me refiero a tercera persona, cámara detrás, ¿no? Cámara al hombro. No, era un juego con fondos, y también con planos, ¿no? Se componía mucho por planos. Como los juegos clásicos de Resident Evil. Sin embargo,
con una vertiente, con un lavado de cara espectacular, ¿no? También lo hicieron en el 0, ¿no? Pero el 0 no es un remake, es un juego ya, digamos, hecho y derecho, ¿no? Pero el 1 ya sí, también Capcom se vio. De hecho fue exclusivo de GameCube. Y fue un juego espectacular. Como remake es una locura de Resident Evil 1. Así que bueno, ya desde hace ya mucho tiempo, de tiempos bastante pretéritos, Capcom ya demostraba de lo que podía hacer, de lo que puede hacer, ¿no? Y yo creo que con este Resident Evil 4 es el culmen de los remakes, el culmen de lo que puede hacer Capcom, de lo dedicada que es con respecto a los remakes, digamos, del respeto que tiene con sus propias obras, ¿no? Del respeto que tiene. Porque Resident Evil 4 lo que hace es no simplemente replicar lo que en un principio hemos visto, sino que mejorar en muchos aspectos. De hecho, el remake es mejor que el original. Como yo he dicho con anterioridad, a veces el Resident Evil 4 tiene algunos diálogos de risa, ¿no? Algunos diálogos que dices, bueno, ahí no pega mucho. Sin embargo, en el 4 intentaron darle una vertiente más seria, no tan cómica como en el 4. Y le pega muy bien. La verdad es que al final ese toque de dirección, ese toque de edición, ¿no? Ese toque de decir, de acuerdo, vamos a tener una visión clara, ¿no? Con respecto al producto. Y le salió espectacular. Le salió espectacular. Al final Resident Evil 4 a mí es una carta de amor a los fans originales del 4. Es una carta de amor porque mejora el combate, mejora mucho también el tema del buhonero en sí, porque el buhonero es un mercader, ¿no? En el original también está. Es un mercader que te vende armas, también, digamos, puedes con él, ¿no? Con él puedes mejorar tus propias armas, ¿no? La potencia, la recarga, la capacidad, todo ese tipo de cosas. También complementar tus armas con mira láser, por ejemplo, ¿no? En este caso en el remake, comprar nuevas armas. Comprar munición en ocasiones, también comprar spray, ¿no? Para curarte. En este remake lo mejoraron muchísimo, porque a pesar de que en el 4 era bastante bueno, ¿no? En el remake le dan una vertiente diferente y con más injundio, con más contenido, que es el tema de los desafíos del buhonero. Es algo que muy a cuentagotas estaba en el original. De hecho, recuerdo uno de los desafíos que es de los primeros, de hecho es el primero, que pasaba en el pueblo, y consistía en disparar a ciertos medallones repartidos por el escenario, ¿no? Ciertos medallones azules, tenías que disparar a ellos, y creo que eran como 15, y cuando reunías los 15 te daban un arma. Creo que era el Blacktail, no recuerdo exactamente. Puede ser... No, creo que Blacktail era una pistola compacta, que lo que te ayudaba era no ocupar tanto la pistola en el maletín. Creo que era otra que... Recuerdo que era una 5.7. De hecho tenía tenía una gran penetración de bala, ¿no? Recuerdo mucho ese arma porque la utilizaba bastante. Sin embargo, me ha gustado mucho el tema de usar la primera arma del juego, porque lo que hacía era, oye, notar que hay una gran mejora desde el principio, ¿no? Que era un arma bastante usual, el tema de la pistola del principio, a llegar hasta el final toda mejorada, ¿no? Me gustaba mucho esa curva de progresión. Como yo he dicho antes, el tema del buhonero en el original era muy escueto con respecto al tema de los desafíos. Sin embargo, aquí en el remake se le da mucha más presencia al tema de los desafíos. Hay varios, hay muchos. De hecho, yo en mi única partida de momento, porque tiene una pinta de que lo voy a rejugar, me hice todos los desafíos del buhonero. Porque son muy divertidos, porque simplemente son pequeños desafíos, ¿no? Que complementan mucho el juego en general. Y de hecho, con el tema de los desafíos, al final te ayuda también te ayuda a conseguir trofeos, a conseguir tesoros, a conseguir bonificaciones con respecto a realizar esas hazañas, ¿no? Al final también ese es el objetivo, ¿no? Mejoran mucho el buhonero, mejoran mucho a Leon S. Kennedy, mejoran mucho a Ashley. De hecho, Ashley creo que es de los personajes que más mejoraron, diría yo. No es tan, quizás, como tildaba mucha gente, muchos gamers de la época, tan pesada, ¿no? Tan pesada, tan petarda. Ahora no lo es. Ahora, de hecho, es una persona que piensa, es una persona que reflexiona. Y a pesar de que tiene carencias con respecto a la supervivencia, obviamente, es una chica que viene de hecho, fue raptada en el propio campus,
de su universidad. Es una chica joven, que no sabe nada de táctica, no sabe nada de combate, pero sin embargo, a pesar de sus limitaciones, complementa mucho a Leon, complementa mucho la situación, ayuda mucho, también ayuda a Leon, incluso al propio Leon, una persona entrenada, altamente entrenada, ¿no? En combates cuerpo a cuerpo, combates con armas. Al final, Ashley no resta, de hecho suma bastante. Los villanos, los antagonistas, también han mejorado bastante. Recuerdo también el gigante, ¿no? El gigante a mí me gusta mucho la pelea del gigante. Me gusta mucho también el alcalde, la pelea del alcalde, que de hecho en muchas ocasiones es calcado el remake al original, obviamente, no es un remake. Pero digamos que en muchas ocasiones... ¿Sabéis esa sensación de que cuando tú jugabas a un juego cuando eras crío tenías una visión totalmente diferente a lo que es en realidad? Lo que quiero decir es que a veces con los ojos de un crío, con los ojos de un niño, ves los gráficos del juego fotorrealistas, ¿no? Sin embargo, cuando pasa el tiempo, cuando eres mayor, te das cuenta que no es para nada de lo que tú imaginabas en un principio, ¿no? Eres crío, obviamente, no tienes la mente tan desarrollada y por lo tanto todo te impacta, todo te impresiona. Sin embargo, aquí en el Resident Evil 4 Remake, esa sensación de crío esa visión que yo tenía de crío, ¿no? Con por ejemplo, la batalla contra el alcalde, esa visión que yo tenía, esos gráficos que yo tenía en la mente de crío, son los gráficos que tiene este remake. Son los gráficos que tiene este remake. Y eso me pareció maravilloso. El hecho de que algo que era imaginación mía se haya hecho realidad, ¿no? Al final son cosas que se agradecen mucho en un remake. Por supuesto que se agradece el tema de que mejore mucho el apartado técnico de un juego. Claro, es obligatorio, ¿no? En un remake, de hecho es la premisa. La premisa es que mejore el juego. Que mejore el juego en cuanto a prestaciones, en cuanto técnicamente hablando. ¿Por qué? Porque han pasado ya bastantes generaciones, ¿no? Sobre todo en este juego, ¿no? Han pasado muchas generaciones. De hecho, es curioso, pero Resident Evil 4 ha tenido muchos ports. No solo en Play 4, no solo en Play 3, no solo en Xbox 360, no solo en Xbox One. No. Ha habido ports en móvil, incluso, ¿sabéis? Ha habido muchos ports de Resident Evil 4, porque era un juego que marcó mucho a muchas personas, a muchos gamers de la época. Resident Evil 4 yo diría que es la visión que yo tenía con respecto al juego original de crío, el Resident Evil 4 Remake este. Y me hace muy feliz porque, digamos que... Feliz y también poco triste porque ahora yo soy el padre. Ahora yo soy mi padre, ¿sabéis? Ahora me doy cuenta el paso del tiempo. Ahora me doy cuenta que no soy el crío que se escondía. Que se escondía bajo unos cojines mientras veía a mi padre jugar. No, ahora yo soy el que juega. Ahora yo soy el que juega. ¿Sabéis? El ciclo de la vida. Y eso, al final, ese tipo de cosas, al final, esas pequeñas cosas te hacen pensar y darte cuenta del tiempo que ha pasado. Del tiempo que ha pasado con respecto a un juego, a otro. El mismo juego. Sin embargo, a pesar de que tienes esa tristeza de que al final todo se acaba o que te estás haciendo mayor, tenía una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? De oreja a oreja. ¿Por qué? Porque al final estás disfrutando del juego. Al final te das cuenta que a pesar del tiempo sigues disfrutando de los juegos. Sigues teniendo esa sensación de crío. Esa sensación de crío. De querer jugar. Y más. De completarlo. De sentir miedo. Sí, en ocasiones quizá no me da tanto miedo como era crío, por supuesto, ¿no? De hecho, la escena esta de una de la mano derecha o la mano izquierda de Salazar, del U3, está también esa escena que yo he comentado con anterioridad aquí en el remake. Y no me dio tanto miedo como era crío, por supuesto, ¿no? Pero sí que tenía esa incertidumbre, tenía esa cosilla, ¿no? ¿Sabéis? De, uy, cuidado que me pilla. Y se agradece muchísimo, que al final en este Resident Evil 4 Remake vuelvan ese tipo de escenas con un lavado de cara brutal. De hecho, me gusta mucho que en Capcom se utilicen actores
¿no? De hecho, esto pasa también en Insomniac con Spider-Man de PlayStation 4 y Miles Morales. Lo que hacen es coger, en ocasiones, ¿no? De hecho, sobre todo en Peter de PlayStation 4 y también en Leon S. Kennedy y Ashley, creo que también, pasa en muchas ocasiones que eligen dos intérpretes para un mismo personaje. Uno, el modelo, el que pone la cara. Segundo, el que, digamos, realiza las facciones, el que realiza los movimientos, ¿no? La psicomotriz y el habla, ¿no? El tema del doblaje, ¿no? Al final, normalmente son dos actores. Bueno, dos intérpretes, mejor dicho, porque quizás, digamos, uno de ellos es modelo, pero no es actor, ¿no? Que de hecho, no sé si alguno de ellos son actores, alguno de los modelos. Sí que está claro que el tema del doblador, el tema de el que se mueve, ¿no? De hecho, es el alma dentro del personaje, sí que es actor, obviamente. Pero vaya, la principal función del modelo en sí es poner la cara. Así que por lo tanto no se podría decir que es un actor en sí. No gesticula, simplemente pone la cara. Y me gusta mucho en Capcom, porque le da una vertiente mucho más realista, ¿no? Le da una vertiente de que es una película, ¿no? Y eso es algo que se agradece muchísimo, sinceramente se agradece muchísimo. Qué bueno es vivir viejos momentos, qué bueno es vivir épocas pasadas, qué bueno es vivir en un mundo donde existen los videojuegos, donde existen escenas, escenarios que recuerdas de hace tiempo y que si vuelves a jugarlos presentas la misma sensación de aquel entonces. Yo solo puedo decir que con esto, con Resident Evil 4 Remake, me ha dado más ganas de jugar.